Queridos amantes de la Fórmula 1, ¿cómo están todos ustedes? Hoy les traigo una de las mejores historias de la Fórmula 1. Una de mis historias favoritas. Es la historia de Honda, el motorista del equipo de Checo Pérez. Les prometo que es una historia que les va a fascinar. Y si no te gusta, te prometo que te regalo una gorra como esta. Prometido. Sin más preámbulo, ¡arrancamos! De bicicletas a la Fórmula 1. Esta es la increíble historia de un niño que, atrapado en la pobreza, pasó de tener un humilde taller de bicicletas a ser el motorista más poderoso de la Fórmula 1. Este fue un niño sin recursos, pero con un sueño tan grande que ni la Segunda Guerra Mundial pudo detenerlo. Estoy hablando de Soichiro Honda, el hombre que fue humillado y menospreciado con tareas de conserje, pero que más tarde desafió a gigantes como Toyota y revolucionó el mundo de la automotriz. Prepárate para conocer el épico camino que tuvo que recorrer Honda para alcanzar la grandeza. En el pequeño pueblo de Hamamatsu, en Japón, Soichiro Honda nace el 17 de noviembre de 1906. Su familia era muy humilde. Su padre, llamado Jihei Honda, era herrero, y su madre Mika, una costurera talentosísima. Estos tenían una vida muy dura, llena de carencias. Imagínense el nivel de pobreza en la familia de Soichiro, que perdió a 5 de sus hermanos por problemas de salud, lo cual fue un duro golpe para la familia. Se dice que su fascinación por los motores empezó a muy corta edad. Ya desde los 3 años se quedaba absorto observando el taller de su padre, quien además de ser herrero también arreglaba bicicletas. Esto por supuesto marcó la vida de Soichiro para siempre. Soichiro, a pesar de las adversidades, ya mostraba algo especial. No era el típico niño que se quedaba todo el día jugando haciendo su tarea. No, señores, a él le encantaban las máquinas. Y ojo, hay que decirlo, no era un niño santo. Su falta de interés en la escuela afectó tanto sus calificaciones que falsificaba la firma de su papá en las boletas para que no lo regañaran. Como ya lo dije, no era un santo, pero esto hablaba de su ingenio y sus ganas de salirse con la suya. Soichiro no era alguien que se quedara quieto, no señor. Él tenía algo que pocos tenían, esa chispa por crear y aprender con las manos. Se la pasaba más tiempo del que debería en el taller de su padre aprendiendo a reparar bicicletas. Algo en él decía que su futuro no estaba en los libros, sino en las herramientas. Y ese sentimiento creció cuando tenía 11 años, cuando vio por primera vez el Ford modelo T. Imagínense una gran bestia rugiendo frente a él por las calles de su pequeño pueblo. Honda simplemente no podía creer lo que estaba viendo, ni tampoco comprendía qué era eso. Él, en sus mismas palabras, dijo lo siguiente: qué emoción, no podía entender cómo se movía por sí solo. Y sin pensarlo, comencé a correr detrás de él tan rápido como pude. Y cuando el coche se detuvo a cierta distancia, se derramó una pequeña cantidad de gasolina. Literalmente, Soichiro se inclinó y olió la gasolina. Desde ese día, Soichiro decidió que algún día fabricaría su propio auto. Pero claro, aún está muy lejos de ese sueño. Y por supuesto, no la tendrá nada fácil. Avancemos unos años más. En 1921, a sus 15 años, el momento clave llegó cuando un día cualquiera, Soichiro se topó con un anuncio en el periódico. Nada espectacular, nada dramático, simplemente un aviso donde buscaban aprendices de mecánico. Esto para una empresa automotriz llamada Archokai en Tokio. Pero para Honda, ese pequeño anuncio lo cambió todo. Para él, esto no solo era un trabajo, era una puerta abierta a un mundo lleno de posibilidades. Aunque había estado por años en el taller de su padre, ayudándolo con las bicicletas y demás, esto ya no era suficiente para él. Él quería más. Y fue entonces cuando Soichiro tomó una de las decisiones más audaces de su vida. Dejaría la escuela y se iría a Tokio por ese trabajo de aprendiz de mecánico. Y así como así, sin mirar atrás, se fue. Tokio lo llamaba y no iba a desaprovechar esa oportunidad. Y ojo aquí que esta decisión no era fácil. Estamos hablando de una persona que estaba en condiciones de extrema pobreza. Por supuesto que Honda fue valiente y decidido, pues él sabía que el camino que le esperaba era muy difícil. Pero con cada desafío estaba más cerca de convertirse en el hombre que cambiaría la historia del automovilismo para siempre. El comienzo de una leyenda. Ahora quiero que se imaginen la siguiente escena. Soichiro Honda, lleno de entusiasmo y energía, listo para demostrar que es bueno con las herramientas, llega a Tokio en 1922 al taller de Archokai, por supuesto como mecánico aprendiz. Pero en lugar de meterse de lleno a los motores y a las herramientas, le dan labores de conserje. Lo ponen a limpiar todo el taller nada más y además a cuidar a los hijos del dueño. Le dan labores de niñero también. Así es, el futuro genio del automovilismo se encuentra atrapado entre jabón y pañales, tan lejos y tan cerca de su verdadera pasión. Imagínense toda la frustración que debía de tener Soichiro en ese momento, pues había abandonado su casa, su escuela, todo por seguir su sueño y estaba de conserje y niñero nada más. Soichiro a veces pensaba en volver a casa, pero el miedo al fracaso lo detenía. ¿Cómo era que iba a volver a casa con las manos vacías si había insistido tanto en su sueño? La idea de enfrentarse a su familia, especialmente a su papá, lo aterraba, por lo que finalmente decidió quedarse. Y 2 años más tarde, en 1923, cuando Soichiro ya tenía 17 años, la vida le da un regalo. El destino de Honda está a punto de dar un giro inesperado.
Pero ¿quién iba a pensar que un desastre natural traería consigo la oportunidad que tanto estaba esperando? Llegó el gran terremoto de Tokio que sacude a toda la ciudad, y de la noche a la mañana todo estaba patas para arriba. Los mecánicos que trabajaban en Art Shokai, con sus casas destruidas, abandonan la ciudad. Y claro, como consecuencia, el taller se queda sin personal. Y Yuzo Sakakibara, el dueño del taller, tiene un problema gigante. Necesita mecánicos. ¿Y quién creen que estaba listo para tomar la oportunidad? Pues ni más ni menos que Soichiro Honda. Este joven se convierte en la última esperanza y contra todo pronóstico para el dueño, no decepciona. Ahora que tenía las herramientas en la mano, Honda demuestra lo que vale y su brillantez como mecánico salió a lucir. Sakakibara, quien lo había puesto a limpiar el taller, ahora ve el potencial de Honda en su máximo esplendor. Y gracias a esto, Honda desarrolla sus habilidades como mecánico. Y además, Sakakibara lo introduce al mundo del negocio automotriz. Ahora Honda está aprendiendo dos cosas a la vez: hacer un mejor mecánico de autos y la gestión de un taller. Y aquí es donde Honda se da cuenta por primera vez de la importancia de la innovación. Esto por el mercado tan competitivo de esos días. Pero aquí no acaba la cosa. Mientras Honda se abría camino como mecánico, también le llamaban la atención las carreras de autos. Y en ese tiempo se empieza a involucrar en la construcción de autos de carreras como el Art Daimler y el Curtiss, que en el video anterior de Mercedes ya hablamos de Daimler. En 1924, este último auto ganó el campeonato japonés de automóviles. Esto con el hermano de Sakakibara al volante y Soichiro como el mecánico acompañante. Esto fue una experiencia especial para un joven de 17 años. Y este nuevo logro de Honda enciende una chispa especial. Le generó una pasión por la velocidad, la ingeniería y la competencia. Después, en 1926, Soichiro fue reclutado para el servicio militar, pero no pasó los exámenes médicos, ya que revelaron que era daltónico. Por lo tanto, fue excusado del servicio militar y pudo seguir trabajando en Art Shokai. De no haber sido daltónico, su destino hubiese cambiado completamente. Tiempo después, en 1928, el joven Soichiro ya tenía 21 años. Y aquí es donde se enfrenta a su primer gran desafío. A Soichiro le encomiendan abrir una nueva sucursal de Art Shokai en Hamamatsu, su pueblo natal. Soichiro debía poner en práctica todo lo aprendido bajo la tutela de Sakakibara. Sin embargo, Honda no la tuvo nada fácil al principio. Después de todo, nadie le quería confiar su auto a un jovenzuelo de 21 años. Todo mundo desconfiaba de sus habilidades al verlo tan joven. Pero aquí es donde los genios ven oportunidades. Honda, decidido que no se rendiría ante las dificultades, tomó una decisión audaz. Mientras los otros dos talleres del pueblo evitaban ciertos tipos de autos que parecían imposibles de reparar, Soichiro simplemente los aceptaba, totalmente convencido de que podía repararlos, y vaya que lo hacía. Poco a poco su nombre se hizo conocido y ganó buena reputación, y hasta los más escépticos empezaron a llevarle sus autos, un cambio casi irreal para muchos. Para la década de 1930 llevó la sucursal de ser una operación de un hombre a tener un equipo de 30 personas, y la sucursal continuó creciendo a un ritmo increíble durante los siguientes años. Aunque Soichiro era conocido como un mecánico brillante, también era un piloto de carreras bastante prodigioso, lo que le ayudó a destacarse de entre sus compañeros. Para esto, Soichiro se dio la tarea de construir un auto de carreras en el taller. ¿Y cómo creen que nombró ese primer auto? Pues ni más ni menos que el Hamamatsu. Con ese auto, Soichiro logró establecer un nuevo récord de velocidad, alcanzando los 120 km por hora, un récord que estuvo vigente por más de 20 años en Japón. Sin embargo, las carreras en esos tiempos eran mucho más peligrosas de lo que son hoy. Recordemos que los cinturones de seguridad ni siquiera existían. El chiste es que en junio de 1936, con solo 30 años, Soichiro sufre un grave accidente cuando pilotaba el Hamamatsu y casi se nos va de este mundo. Soichiro sufrió múltiples fracturas, sobre todo en su brazo izquierdo, como también se dislocó el hombro y tuvo daños en su rostro. A pesar de pasar un par de meses recuperándose en el hospital, Soichiro regresó a las pistas de carrera solo 4 meses después. Sin embargo, su familia no estaba contenta con su regreso a las carreras, pero después de varias discusiones con su esposa y su padre, Soichiro decide escucharlos y nunca volver a competir. Y aunque estaba prácticamente triunfando en esa nueva sucursal de Art Shokai, Soichiro quería más. Él no era un hombre que se conformaba y toma dos grandes decisiones que cambiarían su vida. En 1936, con 30 años, decide regresar a la escuela y se inscribe al Instituto Industrial de Hamamatsu para desarrollar conocimientos de metalurgia. Y solo un año más tarde, en 1937, decide dar el gran salto. Funda su propia empresa llamada Tokai Seiki Heavy Duty, la cual se dedicaría a la fabricación de pistones para motores. Honda para este punto ya no era un simple mecánico, ahora estaba intentando una hazaña mayor. Él sabía que esto le daría la autonomía que tanto anhelaba, pues ahora tomaría decisiones de gente grande. Pero como todo emprendedor, tenía que pagar derecho de piso. Soichiro comete un grave error.
Soichiro estaba tan confiado de sus habilidades que quería poder construir cualquier cosa con tan solo verlo una sola vez. Digamos que sobreestimó sus capacidades y pronto se enfrentaría a la dura realidad. Soichiro estaba obsesionado con encontrar un diseño innovador de pistones. Esto lo hizo trabajar hasta el agotamiento, pues atendía a la universidad y ahora dirigía una empresa. Trabajó tanto en ese tiempo que rápidamente comenzó a perder bastante peso y su rostro, por supuesto, que se veía bastante demacrado. Simplemente era otra persona totalmente irreconocible. Y lo peor de todo es que no solo no encontraba un diseño innovador, sino que no tenía siquiera un diseño funcional. Y no fue sino hasta 1939, 2 años después, cuando Soichiro finalmente creó un diseño de anillos de pistón exitoso. Vaya que sabe perseverar. Y aquí viene uno de esos momentos que parecen sacados de películas de Hollywood. Adivinen quién fue la primera empresa que confió en esos anillos de pistón de Soichiro. Pues nada más y nada menos que Toyota. En 1939 recibió el primer pedido por parte de Toyota para los anillos de pistón. Todo parecía muy bello para ser verdad, pues ese primer pedido fue rechazado por problemas de calidad. No cumplía con los requerimientos y estándares de calidad de Toyota. Imagínense, este era un tipo que estaba acostumbrado al éxito y de pronto se enfrenta a una gran humillación. Pero por supuesto que no se quedó con los brazos cruzados. Este revés impulsó a Honda a mejorar sus procesos de fabricación y conocimientos de metalurgia, lo que eventualmente lo llevó al éxito. Pues pasó los siguientes años viajando por Japón, visitando fábricas de acero y universidades para mejorar sus conocimientos. Después de ganar el conocimiento necesario y la confianza, Soichiro lo volvió a intentar y el resultado fue increíble. No solo sus nuevos anillos de pistón pasaron el control de calidad, sino que también comenzaron a llegar pedidos de todo Japón. Todo parecía ir viento en popa hasta este punto, pero el destino siempre tiene un as bajo la manga. En 1941, cuando Soichiro tenía 35 años, Japón se sumó a la Guerra del Pacífico y la compañía que había fundado Soichiro, Tokai Seiki, quedó bajo el mando y control directo del gobierno japonés. Y por si fuera poco, Toyota al siguiente año adquirió el 45% de las acciones de la empresa, y con esto Soichiro fue degradado de presidente al puesto de director general. Pero la cosa no termina ahí, pues muchos de sus empleados fueron obligados a renunciar a la empresa, pues estos fueron reclutados para el servicio militar, y mantener la empresa de pie se convirtió en una misión imposible. Y luego, para 1944, si esto no es suficiente, la tragedia llega nuevamente, pues un ataque por parte de Estados Unidos destruye la fábrica de Tokai Seiki en Yamashita. En este momento parecía que ya nada más podía salir mal, pero la tragedia no ha parado ahí, aún hay más. Solo un año después, en 1945, un terremoto sacude la planta de Itawa y esto lo termina de rematar por completo y se queda prácticamente en la bancarrota. Honda, que había construido su empresa desde cero, ahora tenía que ver la desgarradora realidad, pues todo se desmoronaba ante sus ojos. Con Japón en plena rendición y su empresa en ruinas, Soichiro tuvo que afrontar una de las decisiones más difíciles de su vida, por no decir la más difícil. Tuvo que venderle lo que quedaba de la empresa a Toyota. Se la vendió por 450,000 yenes, lo cual equivaldría en estos momentos a $20,000 americanos. Fue un golpe durísimo sin duda, pero hasta este punto parecía no tener otra opción. Cualquier simple mortal se hubiese rendido en este punto, pero Soichiro es un simple mortal. Honda no dejó que la derrota lo definiera. Él tenía claro su objetivo y no dejaría que los baches en el camino lo convencieran de lo contrario. Hasta este momento parece que la tragedia ha parado, pero lo que está por venir está de locos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Japón se encontraba devastado. La economía estaba al borde del colapso y el combustible no se conseguía por ningún lado. La gente simplemente estaba desesperada. Pero Honda, que ya lo había perdido todo, solo tenía una dirección para dónde ir: para adelante y nada más. Así que puso su genialidad a trabajar para levantarse una vez más. Lo que el país en ese momento necesitaba era claro para Honda. Necesitaba un medio de transporte económico, accesible y que no dependiera tanto del combustible, que ya era escaso. Y aquí es donde Honda nos demuestra que su visión estaba más allá de lo evidente. En 1946, con 39 años, Honda encontró un generador del ejército japonés, uno de esos que se utilizaban para alimentar los radios inalámbricos. A simple vista no parecía la gran cosa, pero bien dicen que los genios no ven las cosas como son, sino como pudiesen ser a futuro. Y es que este generador fue la clave que Honda necesitaba para cambiar el juego. Mientras estudiaba el motor del generador, un día llegó algo a su mente, que tal vez ahorita en este punto pudiese sonar obvio y sencillo, pero en aquellos tiempos fue algo revolucionario. Soichiro se preguntó: ¿qué pasaría si agarro este motor militar
y lo adaptó a una bicicleta. Recordemos que después de la guerra en Japón, el único medio de movilización era la bicicleta, así que a Honda solo le quedaba experimentar con lo que tenía. Y así, señoras y señores, nace la primera bicicleta motorizada de Japón. Una máquina que no solo solucionaba el problema de transporte, sino también era económico, justo lo que la gente necesitaba. Y lo que siguió después fue pura magia. Las bicicletas motorizadas empezaron a venderse como pan caliente. Su invento fue un rotundo éxito, lo que impulsó a Honda a dar un paso más allá. El 24 de septiembre de 1948, ya con 42 años, fundó oficialmente la legendaria Honda Motor Company. Esto con el objetivo de producir bicicletas. Pero la fabricación de estas no fue el cuento de hadas que todos esperábamos. El motor, que paradójicamente lo llamó Dream D, se convirtió de ser un sueño a una pesadilla rápidamente. ¿Cuál era el problema? Si bien es cierto que creó una motocicleta que tenía más potencia, pensando en los usuarios, el problema fue que el costo de esta era muy alto. La gente en ese entonces no necesitaba una motocicleta que pareciera un lujo inalcanzable, más bien seguían con la necesidad de algo práctico y accesible. Y otra vez, esa motocicleta casi lo lleva a la quiebra. Pero ese acontecimiento le sirvió para entender una cosa: una sola persona no puede saberlo todo. Y en este caso, Honda era carente de conocimiento de administración. Por eso es que los costos de producción de esa moto eran muy caros, porque no supo administrar el diseño. Fue entonces cuando se rodeó de los mejores y buscó la ayuda de Takeo Fujisawa, un administrador de gran renombre. Y así se mantuvo firme en su visión. Sabía que el futuro estaba en crear un motor potente, pero ligero y económico a la vez. Entonces, en 1952, desarrolló el motor llamado Cub, un diseño revolucionario, pero él sabía que aún quedaba mucho por hacer todavía. El motor Cub solo fue el primer paso hacia algo más grande. Honda aprendió que si quería dejar un gran impacto en este mundo, debía continuar rodeándose de los mejores. Así que viajó por todo el mundo para estudiar todo sobre motocicletas. Se conectaba con expertos de todos los países. Con esto se aseguró de absorber todo lo que pudo sobre las tendencias e innovaciones de motocicletas. Esto con el objetivo de crear un diseño innovador que rompiera todos los estereotipos. En 1958, a sus 51 años, después de años de trabajo, salió a la luz su mayor invento hasta ese momento: la Honda Super Cub, una motocicleta que cualquiera pudiese manejar, sin importar que nunca hubiesen manejado una moto antes. Era simple, era eficiente y, lo más importante, muy accesible para el bolsillo. Esta nueva motocicleta se convirtió en un éxito inmediato en Japón, superando rápidamente cualquier competencia. Honda nuevamente se encontraba en lo más alto, pero ese no era su destino final. Después de dominar Japón, se puso un objetivo aún más grande: quería dominar el mercado de los Estados Unidos. Pero había un gran problema. En ese tiempo, en los años 50, las motocicletas eran muy mal vistas en Estados Unidos. Se creía que era el transporte de los pandilleros y rebeldes, lo que llegaba a asustar al público en general. Y para triunfar, Honda debía cambiar esa perspectiva. Y la verdad, lo hizo de una forma brillante. En lugar de hablar de velocidad o potencia, características que se relacionan con las motocicletas, quiso posicionar las suyas como algo amigable, cotidiano para la gente común. La clave fue una campaña publicitaria icónica. La campaña era: You meet the nicest people on a Honda. Conoces a la gente más agradable en un Honda. Y el resultado fue que las motocicletas ya no eran para los malos y rebeldes. Ahora las manejaban amas de casa, estudiantes y profesionales. La moto simplemente era de todos y para todos. Honda lo había hecho una vez más. You'll have a lot of fun riding a Honda. Y así, con esta campaña, Honda logró lo impensable: cambiar la imagen de las motocicletas en los Estados Unidos. Honda se expandió a nivel global. No solo era el número uno en Japón, sino que se había convertido en el mayor fabricante de motocicletas del planeta. Todo esto impulsado por la pasión y el liderazgo inquebrantable de un hombre que se negó a conformarse. La nueva máquina logró un éxito rotundo. Llegó a un punto de producir hasta 25,000 unidades mensuales. Con esos ingresos creó un sinnúmero de concesionarios y 5 fábricas que llevaban su nombre. Soichiro Honda se convirtió en millonario. Pero para entonces, Soichiro también había expandido su marca de motocicletas al mundo de las carreras. En este momento, las carreras eran mucho más que un deporte. Eran la mayor plataforma para que las constructoras mostraran sus últimas innovaciones. Soichiro viajó por todo el mundo para ver las carreras, estudiando y examinando todas las motocicletas de sus competidores. A lo largo de su carrera en las pistas, cada vez que uno de sus competidores establecía un nuevo récord, Soichiro Honda llevaba esa información a casa y se esforzaba por superarlo.
superarlo. Esta actitud lo llevó a transformar los resultados de Honda de una decepcionante actuación, esto en su primera carrera de motos en 1954, a ganar el campeonato de constructores en 1959, en la carrera de motociclismo más prestigiosa y peligrosa del mundo, el TT de la isla de Man. Para la década de los 60, Honda se había convertido en la mayor compañía de motocicletas del mundo. Desde el lanzamiento del Honda Dream en 1947, habían producido un total de 10 millones de motocicletas para 1968. Sin embargo, convertirse en la compañía más grande de motocicletas no era suficiente para Honda. Está de más decir que las motos eran solo el principio. Él quería construir autos y no de un modelo cualquiera. En ese momento había llegado el momento de lanzarme a la realización de otro sueño. Es lo que expresó Soichiro Honda. Su sueño no era para nada pequeño, era nada más y nada menos que conquistar la Fórmula 1. ¿Y qué creen? Lo consiguió. Chéquense cómo empezaron nada más. En 1962, cuando tenía 56 años, el corporativo Honda anunció que se lanzaría a la fabricación de automóviles, y en 1963 debutó con un pequeño deportivo, el S500, el cual tomaba componentes de las motos como la transmisión por cadena, y después vinieron modelos subsecuentes hasta llegar a grandes autos deportivos. Recordemos que el auge de las motos de Honda llegó después de conquistar carreras, entonces querían replicar la misma fórmula pero ahora en los autos, y así fue que el 24 de octubre de 1965, en el Gran Premio de México, Honda se llevó lo más alto del podio, se llevó los laureles. Honda aplastó a motoristas como Ferrari y Lotus, que en ese entonces le llevaban años luz de experiencia y desarrollo. Honda simplemente los aplastó. A pesar de este éxito inicial, Honda aún estaba lejos de vencer a sus competidores en el mercado automotriz. Por lo tanto, decidió hacer una pausa en las carreras y centrarse en la construcción de uno de los autos más exitosos en el mercado. Nace el Honda Civic. Este debutó en el mercado en 1972 y en los años siguientes se convirtió en uno de los autos más populares en todo el mundo. Y aquí es donde despega la historia de Honda de verdad. A principios de los años 70, Honda, ya con 64 años, el mundo nuevamente enfrentaba una crisis de petróleo que sacudió los mercados globales, y gracias a esto los autos grandes y de alto consumo empezaron a perder su atractivo, especialmente en los Estados Unidos. Recuerden esos gigantes majestuosos Cadillacs de los años 70. Majestuosos sí, pero consumían mucho combustible. El chiste es que la gente buscaba autos más eficientes, y ahí es donde Honda encontró su oportunidad de oro. El Civic era uno de los autos de más bajo consumo de combustible, y así se convirtió en la respuesta a esos momentos difíciles. Pero no conforme, este hombre no paraba, es una máquina. En 1975 introdujo una innovación que cambiaría la industria de los motores de combustión para siempre. Trajo el motor CVCC, Compound Vortex Control Combustion. ¿Por qué era tan importante este motor? Porque este motor no solo hacía que el Civic fuera más eficiente en el consumo de combustible, sino que además cumplía con todas las normas de emisiones de Estados Unidos sin la necesidad del convertidor catalítico, algo que simplemente sus competidores no podían igualar. Por lo tanto, los precios de Honda eran incomparables, pero el que realmente cambió las reglas del juego fue el Honda Accord. Al inicio, el Honda Accord debutó en el 76 como un hatchback compacto, pero más tarde se expandió a sedanes. Este nuevo modelo mantenía la misma eficiencia de combustible que el Civic, pero con un espacio más amplio. Gracias a su mayor espacio interior y comodidad, el Honda Accord se convertiría más tarde en uno de los sedanes más vendidos en la historia de la industria automotriz. Para este punto, Honda ya se había consolidado como un gigante en la industria automotriz y también en la industria de las motocicletas. Y a cualquier lugar del mundo que fueras, ya sea en Estados Unidos o Japón, el nombre de Honda resonaba con fuerza. Honda era simplemente sinónimo de calidad, innovación y un compromiso inquebrantable con la satisfacción de los clientes. No había nadie como Soichiro Honda que siempre pensaba en cómo satisfacer a los clientes, pero todo héroe sabe cuándo dar un paso atrás, y con esa misma visión, Soichiro toma la decisión de retirarse de la gestión activa de Honda en 1973. Honda se retiró a sus 67 años, y aunque ya no estaba presente, su espíritu y pasión por romper los límites fueron huellas que dejó marcadas por siempre. En 1989, a la edad de 83 años, Soichiro fue incluido en el Salón de la Fama de la Industria Automotriz de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer japonés en recibir este honor. Él solito marcó la historia de la industria automotriz en Japón y también dejó una huella imborrable en el panorama automotriz mundial. Desafortunadamente, como todo héroe, su luz algún día se tenía que apagar. Y el 5 de agosto de 1991, a sus 85 años, Soichiro Honda fallece. Pero Soichiro nos dejó un legado que perdura hasta el día de hoy.
Su historia nos recuerda que con pasión, perseverancia y la voluntad de aprender de los errores es posible alcanzar grandes logros y dejar una huella imborrable en el mundo. Hoy Honda produce productos y servicios en un sinnúmero de industrias que van desde humanoides hasta aviones privados, pasando por ser motorista de la Fórmula 1. Todo esto es un reflejo de su visión y compromiso con la innovación. Su filosofía de éxito a través del fracaso sigue inspirando a emprendedores e innovadores. Y esta es una de las últimas frases que escuchamos de Soichiro Honda. Cuando miro hacia atrás en mi trabajo, siento que no hice más que cometer errores, equivocaciones y omisiones graves. Pero estoy orgulloso de los logros. Aunque cometí un error tras otro, mis errores y fracasos nunca ocurrieron por las mismas razones. Y es que no es para menos, su historia es realmente inspiradora. Soichiro pasó de ser un niño pobre a liderar una de las empresas más grandes del mundo. Y la frase con la que me quedo de Soichiro Honda es: el éxito es 99% fracaso. Frase que nos sigue inspirando a muchos para atrevernos a soñar. Esta fue la historia de Soichiro Honda, un hombre que nunca se rindió. Un soñador que enfrentó pruebas, fracasos y dificultades, pero que al final alcanzó su destino. Esto fue Soichiro Honda.